En un moderno edificio de oficinas de cristal en Manhattan, Nueva York, de 35 pisos de altura, Ashley Holmes se encontraba de pie frente a una gran ventana en el último piso. Era el 23 de diciembre. A las 3 de la tarde observaba en silencio cómo la nieve que caía transformaba el normalmente bullicioso distrito financiero en un tranquilo mundo plateado. Su escritorio estaba cubierto de informes de análisis de inversiones del cuarto trimestre del año, y las paredes adornadas con numerosos premios. Como analista financiera, a sus 35 años, Ashley era conocida como una de las mejores analistas senior del banco de inversiones. ¿Realmente irá bien mañana?, murmuró para sí misma con un suspiro, su expresión habitualmente segura vacilando. Habían pasado 15 años desde la muerte de su padre. Durante ese tiempo, Ashley se había sumergido en su trabajo para mantenerse. Sus ingresos de $150,000 y sus ahorros cuidadosamente administrados eran prueba de su esfuerzo. Apareció una nueva notificación en su smartphone. Era la última publicación de Instagram de su hermano Brian, mostrando un nuevo Rolex con el pie de foto. La vida es genial, almohadilla lujo, almohadilla familia feliz. ¿Otro reloj nuevo?, pensó Ashley, frunciendo el ceño. Su hermano había estado despilfarrando la herencia de su padre como si fuera interminable. Su esposa Vanessa era igual, publicando casi a diario fotos de bolsos y accesorios de marcas de lujo. Su madre, Hillary, y su padrastro, Douglas, también llevaban una vida lujosa en una residencia exclusiva en Florida. La noche anterior, Ashley había recibido una llamada de su madre, como siempre, relacionada con dinero. «Ashley, escucha». La voz de su madre tenía un tono imperioso. «Brian quiere comprarse un coche nuevo. Necesita un pago inicial». «De acuerdo, volveré a transferirlo», respondió Ashley, claramente habiendo accedido muchas veces antes a solicitudes similares. Ella financiaba el estilo de vida extravagante de sus padres y ayudaba económicamente a su hermano. Desde el cajón de su escritorio sacó una foto, la última Navidad con su padre. La foto fue tomada en el hospital, y aunque estaba débil, sonreía cálidamente. «Papá, estoy esforzándome», susurró a la foto antes de desviar la mirada hacia una confirmación de reserva junto a ella. El lujoso resort en las montañas de Aspen, Ski Top Lodge. Había reservado 3 suites a $800 por noche para el periodo navideño, con un total de unos $10,000. Era una decisión importante incluso con su salario. Este viaje no era solo unas vacaciones familiares para Ashley, era su última oportunidad de reparar su relación con su familia. Al cubrir todos los gastos y crear tiempo para pasar juntos, esperaba que algo cambiara. Sonó el teléfono de la oficina. Era una llamada de confirmación del Ski Top Lodge. Querían hacer los arreglos finales para su estancia que comenzaba al día siguiente. Ashley se enderezó, adoptando su habitual modo profesional. «Sí, habla Ashley». Respecto a la estancia de mañana, mientras hablaba, volvió a mirar por la ventana. Era una tarde de invierno llena de sentimientos encontrados, anticipación y ansiedad. En el centro de su habitación, una maleta Louis Vuitton estaba medio abierta sobre la cama. Un suéter de cachemira verde oscuro que planeaba usar al día siguiente estaba cuidadosamente doblado. Aunque no era un suéter de $30,000, su material de alta calidad y diseño sencillo reflejaban el gusto y la filosofía de vida de Ashley. «¿Es este el conjunto adecuado?», murmuró sosteniendo el suéter frente al espejo. Vanessa siempre vestía las últimas marcas de diseñador, y su madre había desarrollado una preferencia por las prendas llamativas para igualar el gusto lujoso de Douglas. El teléfono volvió a sonar. Era William. «Va todo según lo planeado». Su voz tenía su habitual amabilidad con un matiz de preocupación. «Sí, en su mayoría», respondió Ashley, sonando un poco cansada. «He dado instrucciones especiales al personal de Ski Top Lodge. Que me contacten inmediatamente si ocurre algo». William era un reconocido propietario de cadenas hoteleras en Estados Unidos, y Ski Top Lodge era uno de sus resorts de lujo.
Se habían conocido en una conferencia de inversores hacía 2 años y habían construido una relación constante desde entonces. Gracias, pero todo estará bien, continuó Ashley, caminando hacia la ventana. Creo que esta vez será diferente. Este viaje cambiará algo. Tras colgar, Ashley se sentó en el sofá de su sala de estar. Una foto de su último momento con su padre reposaba sobre la mesa de centro. Fue hace 15 años, justo antes de que él falleciera, en una blanca habitación de hospital. Su padre, demacrado, había sostenido suavemente la mano de Ashley y le dijo: «Eres fuerte. Eres la única en quien puedo confiar para cuidar de la familia». Con esas palabras grabadas en el corazón, Ashley había estudiado sin descanso, se graduó con excelentes calificaciones y ascendió en el mundo de las finanzas. Trabajó tan duro como sus colegas hombres y llegó a ser analista senior en un banco de inversión a principios de sus 30. Mientras tanto, su hermano Brian había abandonado la universidad tras la muerte de su padre, y con la indulgencia de su padrastro, continuó viviendo de la herencia. Tras casarse, él y su esposa Vanessa mantenían un estilo de vida de lujo. El smartphone de Ashley vibró con un mensaje de Brian: «Vendrás a recogerme mañana por la mañana, ¿verdad? No te duermas». Su tono arrogante se percibía incluso en el texto. Ashley respondió brevemente: «Por supuesto». Sentía emociones encontradas al usar su propio coche para recogerlos. Brian solía usar servicios de taxi premium y apenas conducía su propio coche. Al mirar el reloj, ya pasaban las 10 de la noche. Tenía que recoger a su familia temprano al día siguiente. Ashley suspiró mientras terminaba de preparar su equipaje. Fuera por anticipación o nerviosismo, su corazón latía con fuerza. Mirando una vez más la foto de su padre, su sonrisa parecía alentadora. «Mañana saldrá bien», murmuró mientras se dirigía al dormitorio. Parecía que le costaría conciliar el sueño entre la expectativa y la ansiedad. En la mañana de Nochebuena, Manhattan estaba envuelta en un mundo plateado de nieve. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Ashley se despertó antes de que sonara su alarma. «Hoy es el día», se dijo, respirando profundamente al levantarse de la cama. Se había despertado 30 minutos antes de lo planeado, lo cual era mejor. Quería estar completamente lista antes de recoger a su familia. Frente al gran espejo del baño, Ashley se maquilló cuidadosamente. En su cuello llevaba un collar de diamantes, una reliquia de su padre. Su atuendo, sencillo pero elegante, reflejaba quién era ella. Perfecto. La confianza cultivada durante 35 años y la ansiedad por lo que estaba por venir se reflejaban en el espejo. El garaje subterráneo de su edificio de apartamentos de lujo estaba más silencioso que de costumbre. La mayoría de los residentes aún dormían en la mañana de Nochebuena. Su Mercedes-Benz S550 negro brillaba bajo las luces del garaje. Al arrancar, el sistema de navegación mostró la ruta. La primera parada era el apartamento de lujo en el Upper East Side, donde vivían su madre y su padrastro. De allí iría a la nueva casa de Brian y Vanessa en Brooklyn. Las carreteras estaban despejadas, pero la conducción debía ser cuidadosa debido a la nieve. Al llegar al Upper East Side, su madre Hillary ya la esperaba en la entrada, vestida con un abrigo rojo llamativo y sosteniendo un gran bolso Gucci. Su padrastro Douglas subió al asiento trasero sin decir palabra. «Buenos días, Ashley». La voz de su madre sonaba forzada, como si hablara con una conductora de limusina. Luego fueron a la casa de Brian y Vanessa en Brooklyn. La pareja se había mudado recientemente a una zona cara, a pesar de los rumores de que la herencia se estaba agotando. «Ashley, llegas tarde», dijo Brian con su habitual arrogancia. Vanessa vestía un abrigo nuevo de Gucci y sostenía un bolso a juego. Ambos parecían sacados de una revista de moda. Con todos a bordo, Ashley tomó el volante con cuidado. Brian se sentó en el asiento del copiloto, jugueteando constantemente con su teléfono, probablemente preparando otra publicación ostentosa. El ambiente dentro del coche era pesado.
Aparte de susurros ocasionales entre Hilary y Vanessa, apenas hubo conversación. Después de unas 2 horas de viaje, las cumbres nevadas de las montañas Poukenoe aparecieron ante ellos, tan hermosas que aliviaron parte de la tensión de Ashley. «Ah, ya se ve», exclamó Brian de repente. La lujosa estructura del Ski Top Lodge surgió entre el paisaje nevado. El majestuoso edificio, de estilo renacentista italiano, mostraba una armonía deslumbrante con la naturaleza circundante. Un enorme árbol de Navidad decoraba la entrada, y las luces brillaban por todas partes. Llegaban coches de lujo uno tras otro, de los que descendían familias adineradas. Cuando Ashley aparcó frente a la entrada, un botones uniformado se acercó. En ese momento, todo comenzó a cambiar. «Has trabajado duro para traernos hasta aquí». La voz helada de Brian resonó dentro del coche. Ashley se giró hacia el asiento trasero. Allí vio a su hermano con una sonrisa maliciosa que nunca antes había visto. Su madre Hilary y su padrastro Douglas desviaron la mirada, mientras Vanessa esbozaba una leve sonrisa. Ashley sintió instintivamente que algo malo estaba a punto de suceder. «El trabajo del conductor termina aquí. Este hotel es para nosotros, la verdadera familia», declaró Brian. Ashley se quedó atónita. Parecía que la temperatura dentro del coche había caído de golpe. «¿Qué quieres decir?», su voz tembló ligeramente. «Yo hice las reservas». «Ah, las reservas», se burló Brian. «Ya han sido cambiadas, solo a nuestros nombres». Su madre parecía incómoda, pero no dijo nada. Su padrastro siguió mirando por la ventana. Vanessa no se molestó en ocultar su sonrisa maliciosa. Todos, excepto Ashley, bajaron del coche. Brian ordenó al botones que tomara el equipaje. Ashley sacó lentamente su teléfono, intentando que no le temblaran las manos, y marcó el número de William. Tras unos tonos, su voz calmada sonó. «Hola, Ashley». «William, cancela las reservas», dijo Ashley con una calma inesperada. «Todas, por favor». Hubo un momento de silencio al otro lado antes de que William pareciera entender la situación. «Entendido, lo arreglaré de inmediato». En ese instante, un miembro del personal uniformado se acercó desde la recepción. Contra el fondo de nieve blanca, el uniforme negro destacaba con nitidez. Desde el coche, Ashley observó todo a través de la ventana. «Lo siento, no podemos encontrar su reserva», informó el empleado. La sonrisa de Brian desapareció. Hilary empezó a rebuscar nerviosamente en su bolso. Douglas se giró hacia el frente por primera vez. «Debe haber algún error», murmuró Hilary con ansiedad. Ashley bajó lentamente la ventanilla. «No hay ningún error», dijo con voz serena. «Todas las reservas han sido canceladas. Adiós». «Ashley, espera», la voz de Brian sonaba ahora desesperada. «Era solo una broma, ya sabes, ¿verdad?». Pero Ashley ya había arrancado el motor y sujetado el volante. En el espejo retrovisor vio a su familia de pie, desconcertada. Las costosas botas de Vanessa se hundían en la nieve. «Ashley», la voz de Hilary se desvaneció con el viento. El coche salió lentamente del estacionamiento del hotel y comenzó a desandar el camino. La nieve seguía cayendo. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Ashley. Era más una lágrima de liberación que de tristeza. Su smartphone empezó a sonar. Era Brian. Lo ignoró. Luego una llamada de Hilary. También la ignoró. Empezaron a llegar mensajes uno tras otro. «¿Por qué harías esto? Es Nochebuena. Nos has avergonzado. ¿Reembolsarás los gastos del alojamiento?». Ashley soltó una pequeña risa ante el último mensaje. Al final. Su interés siempre había sido el dinero, no el amor ni los lazos familiares, solo cálculos y apariencias. Mientras Ashley conducía montaña abajo hacia la ciudad, decidió no ir a su propio apartamento, sino al ático de William.
Sentía una refrescante claridad reflejada en su expresión en el retrovisor. Las luces de las calles iluminaban suavemente la nieve que caía, añadiendo un resplandor pacífico a la noche festiva. El silencio dentro del coche, sin pasajeros en el asiento trasero, resultaba sorprendentemente reconfortante. 2 horas más tarde, el coche de Ashley se deslizó hacia el garaje subterráneo del ático de William. Al entrar en el ascensor, sintió una cálida sensación extendiéndose en su pecho. Tenía claro que se dirigía al lugar correcto. Cuando abrió la puerta del ático, la recibió el calor del espacio y la presencia de William. La chimenea ya estaba encendida, iluminando suavemente el salón. «Ashley, ¿estás bien?», preguntó William, su voz llena de profunda preocupación. «Sí», respondió Ashley con una sonrisa. «En realidad, me siento aliviada». William escuchó en silencio mientras preparaba 2 copas de vino, mientras Ashley le contaba todo: la sonrisa maliciosa de Brian, la mirada evasiva de su madre Hilary y las acciones que ella misma había tomado. «Ashley, hiciste lo correcto», la aseguró William desde el sofá frente a la chimenea. «Pero arruiné su Navidad, por mi culpa», murmuró Ashley, mirando la copa en su mano. «No es cierto», dijo William con voz suave pero firme. «Ellos arruinaron su propia Navidad. Tú solo protegiste tu valor». Las lágrimas llenaron los ojos de Ashley, pero no eran de tristeza, sino de alivio, por la carga que había llevado durante años. Su smartphone volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de su padrastro Douglas. «Por tu egoísmo has avergonzado a toda la familia. No vuelvas a mostrar tu cara». Ashley apagó el teléfono por completo. William colocó su mano sobre su hombro, ofreciéndole una calidez que nunca había sentido de su familia. «A partir de mañana, comienza una nueva vida», declaró Ashley, mirando las llamas de la chimenea. «No dejaré que nadie interfiera más en mi vida». William asintió en silencio. Para Ashley, esa fue la Nochebuena más significativa de su vida. No había perdido a su familia, había recuperado su verdadero yo. El collar conmemorativo de su padre brillaba suavemente a la luz del fuego. En la mañana de Navidad, Manhattan estaba envuelta en un mundo blanco y plateado. La vista desde las ventanas del ático de William parecía una postal, con la nieve cayendo suavemente entre los rascacielos, cubriendo los eventos del día anterior. «Buenos días, cariño», la saludó William mientras preparaba café. El aroma del espresso llenaba la habitación. «He recibido una llamada del Ski Top Lodge esta mañana», comenzó en voz baja. «Tu familia hizo un buen escándalo». De pie junto a la ventana, con una taza en sus manos, Ashley respondió con calma. «Me lo imaginaba. Brian debe haber causado un alboroto». Al encender su smartphone, la pantalla se llenó rápidamente de notificaciones. Más de 40 llamadas perdidas, casi 100 mensajes. La mayoría eran de su madre, Hilary, y de su hermano, Brian, con algunos de Douglas. «Ashley, ¿crees que esto es aceptable? Nos has convertido en el hazmerreír en el vestíbulo de un hotel de lujo. Nunca lo olvidaré. ¿Cómo te atreves a tratarnos así? ¿Y qué hay de esta noche?» El último mensaje era de su madre. «Necesitamos hablar de dinero. Llámame inmediatamente». Ashley suspiró profundamente y dejó el teléfono a un lado. William la abrazó por detrás. Su calor era reconfortante. «He tomado una decisión», dijo Ashley, lista para enfrentarse a lo que viniera, empoderada y libre de cargas. Giró y miró directamente a los ojos de William, su determinación clara. «Voy a cortar todos los lazos con ellos», declaró firmemente. William asintió en silencio. Su expresión mostraba total apoyo a su decisión. «¿Estás segura?», preguntó con suavidad. «Después de todo, son tu familia». «No lo son», respondió Ashley con convicción. «Una familia real se comprende y se apoya mutuamente. Ellos solo eran extraños obsesionados con el dinero». Ambos se trasladaron a la mesa del desayuno,
donde William había preparado croissants y huevos revueltos, una comida simple pero sincera. Esa era la verdadera felicidad que Ashley había estado buscando. «Tengo una propuesta para ti, Ashley», dijo William, mirándola con seriedad. «¿Por qué no vivimos juntos?» Ashley se quedó momentáneamente sin palabras. La nieve caía en silencio fuera de la ventana. «Empecemos una nueva vida aquí juntos», sugirió William. Sus palabras llenaron los ojos de Ashley de lágrimas, lágrimas de alegría, por haberse liberado de las falsas cargas familiares y encontrar una nueva, verdadera. «Sí», sonrió Ashley. «Suena maravilloso, William». Justo entonces, su teléfono comenzó a sonar de nuevo. En la pantalla aparecía «Mamá». Pero Ashley ya no dudó. Tomó el teléfono y bloqueó completamente el número de su madre, seguido por los de Brian y Douglas. «He dado un nuevo paso», dijo Ashley con una expresión clara y luminosa. William le respondió con una cálida sonrisa. A mediados de enero, poco después del Año Nuevo, Manhattan fue golpeada por una fuerte ola de frío. Desde la ventana de la oficina de Ashley, el paisaje urbano parecía estremecerse bajo el viento gélido del norte. «Señorita Holmes, tiene una visita en el vestíbulo», sonó la voz de su secretaria por el interfono. «La señora Hilary Brown está aquí». Las manos de Ashley se detuvieron sobre el teclado. Hilary Brown. Era la primera vez que oía el nombre de su madre desde aquella Nochebuena. «Entendido, ahora bajo», respondió Ashley, su voz temblando levemente. En el vestíbulo del primer piso del rascacielos, los tacones de Ashley resonaban sobre el suelo de mármol mientras se preparaba para el reencuentro. Su madre estaba sentada en el sofá de visitas, no con su habitual atuendo llamativo, sino con un abrigo gris sencillo. Su maquillaje era discreto, mostrando signos evidentes de cansancio. «¿Puedo pasar?», su voz carecía de la arrogancia de antes. Ashley asintió en silencio y la condujo al ascensor. Una vez en la oficina, Ashley le indicó que se sentara en el sofá del área de recepción. Afuera, comenzaba a caer una ligera nevada. «He venido porque necesitaba hablar», comenzó su madre en voz baja, sentada frente a Ashley con una taza de café entre ellas. «Hemos llegado a nuestro límite». Era exactamente lo que Ashley había imaginado. La herencia de su padre estaba casi agotada tras años de vida extravagante. Las inversiones inmobiliarias de su padrastro habían fracasado, y ahora estaban endeudados. Brian tenía problemas para pagar su nuevo coche y estaba atrasado con el alquiler. «Necesitamos ayuda», dijo su madre, con la voz temblorosa. «Mamá, ¿esto es por dinero?», preguntó Ashley, con tono sereno. «Sí», continuó su madre vacilante, «para los gastos mensuales, el préstamo del coche de Brian». «Mamá, basta», la interrumpió Ashley. «Mamá, ya no soy el banco de la familia. He decidido vivir mi propia vida». El rostro de su madre se ensombreció, en marcado contraste con la determinación en los ojos de Ashley. «Pero somos familia». «¿Qué significa realmente familia?», preguntó Ashley en voz baja. «En Navidad me tratasteis como a una chófer. No dijiste nada cuando Brian me humilló con esa sonrisa. Eso es familia». Un pesado silencio llenó la habitación. «Escucha, Ashley», dijo Hilary entre lágrimas, «realmente lamento lo que pasó aquel día. Pero ahora estoy en problemas. Necesito tu ayuda». Ashley se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje urbano. A lo lejos se podía ver el edificio que su padre había administrado. «Mamá, vete a casa», dijo sin girarse. «Y no vuelvas. Mi vida es mía. Adiós, mamá». Su madre pareció querer decir algo más, pero finalmente se levantó en silencio. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la habitación. Ashley suspiró profundamente, volvió a su escritorio y tocó el collar conmemorativo de su padre. Extrañamente, algo pesado en su pecho se sintió más liviano.
La llegada de la primavera había transformado el paisaje de Manhattan. Desde la ventana del ático de William, el parque rebosaba de flores en plena floración. Ashley sostenía su café matutino mientras contemplaba la escena. «Ashley, ¿en qué piensas?», preguntó William suavemente detrás de ella. «En muchas cosas», respondió Ashley, volviéndose para sonreír. «En estos 3 meses, mi vida ha cambiado tanto». Y en efecto, los cambios eran significativos. Había anunciado su compromiso con William y había sido ascendida a jefa de su departamento en el banco de inversiones. Como líder de un nuevo equipo de proyectos, su talento era plenamente reconocido. No había habido contacto de su madre, y las ostentosas publicaciones de Brian habían desaparecido. Más tarde supo por un colega que se habían mudado de su apartamento de lujo a uno más modesto, viviendo ahora una vida más sencilla. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó William mientras se situaba a su lado, mirando los cerezos en flor. «Ninguno en absoluto. Este es el camino que elegí», respondió Ashley, tocando el collar de su padre. «La verdadera familia no siempre tiene que ver con la sangre», pensó Ashley, «sino con entenderse y apoyarse mutuamente». Al anochecer, en un elegante restaurante donde se habían conocido, William tenía noticias importantes. «Vamos a expandirnos con una nueva cadena hotelera en la costa oeste», dijo con alegría. «Y quiero que participes como asesora de inversiones». Ashley asintió de inmediato. Trabajo y vida personal. Todo estaba alcanzando un equilibrio perfecto. Tenía la sensación de que era un nuevo comienzo para sus vidas. Ashley alzó su copa. «Sí, nuestras vidas». William sonrió, chocando su copa con la de ella. El tintineo sonó como el inicio de un nuevo capítulo.